Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Luis Miguel Aroca. Estudio ingeniería electrónica. Actualmente estoy cursando séptimo semestre. Esta unidad es basada en la parte de instrumentación, la tarea 3. Entonces lo que voy a presentar acá pues eso es el funcionamiento de los circuitos, que es la parte que pide la guía, y ver cómo lo realicé. Entonces en esto que estoy mostrando acá pues el trabajo que subí al colaborativo, mostrando los diferentes tipos de sensores. Entre ellos pues el sensor que simulé fue este sensor a distancia por infrarrojo. Entonces, que es el esquema que tenemos acá, y en Proteus es el circuito que tenemos acá. Acerquémoslo un poco. Entonces, ¿qué nos decía el circuito? Pues de que el voltaje máximo del sensor lo que va a hacer es que tiene que tener un voltaje máximo de 7 voltios, que es lo que dice acá: diseña y simular en software acá un sistema de instrumentación, el cual un sensor, simplemente un sensor de los identificados en el paso 1, simula su funcionamiento y diseña una etapa de escalización en el cual obtenga la salida una escala de 0 a 7 voltios. Entonces, como podemos ver pues en el circuito de acá, obtuvimos realmente cuando el sensor está muy próximo, como es un sensor a distancia, algún obstáculo o algo, el voltaje máximo que vamos a observar acá son los 7 voltios. Si nosotros comenzamos a alejar, ¿sí o qué? Alejar más la parte de la distancia, el voltaje poco a poco va a ir disminuyendo. Ese sería el primero. Entonces, una de las observaciones que se tuvo por el tutor fue la parte de las fórmulas matemáticas que se utilizaron para poder hacer el circuito. Entonces, una de las fórmulas o la más básica es para poder obtener la ganancia del amplificador operacional. Como sabemos, pues la función realmente de un amplificador operacional es poder, como su palabra lo dice, amplificar el voltaje de entrada. Entonces, en este caso nosotros tenemos un voltaje de entrada de 1.10 voltios y lo hemos amplificado hasta 3.30 voltios. Lo hicimos por medio de la fórmula que nos dice que la ganancia es igual a la resistencia, a esa resistencia que llamamos RB1 dividido la resistencia R2, que es la que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá en la fórmula? La resistencia RB1, que es de 2 kilo ohmios, y LR2, que es de 1 kilo ohmio, para tener una ganancia de 2. Entonces, si nosotros duplicamos ese voltaje que en este momento tenemos acá, que es de 1.10, pues aproximadamente nos va a dar lo que tenemos acá. El siguiente simulador, la parte del siguiente circuito, era poder pasar, pues digamos, o poner a funcionar un amplificador de instrumentación. Entonces, como podemos ver, lo he dividido pues en varias etapas. La primera etapa, que es la del LM35, que es el sensor de temperatura. Tenemos el INAT 122, que es un amplificador de instrumentación, y tenemos el LM3914, que es el cual nos va a permitir visualizar lo que nos den este voltaje en los LED. Entonces, si nosotros vemos, pues aquí ya está funcionando. Tenemos una entrada de 0,05 y vamos a tener a la salida, vamos a tener un voltaje de 1,39, que ya me está en este momento observando pues iluminación en los LEDs. Entonces, si yo comienzo a bajar ese voltaje, podemos observar que nuestros, digamos, la representación de los LEDs ya no van a estar iluminados y que el voltaje de salida baja a 0,58. Si comenzamos a aumentar el voltaje, pues automáticamente los LED van a comenzar a encender. Que nos dice que los LED, ¿sí? Que los LED van a estar encendidos cuando el voltaje máximo sea 7 voltios, que es lo que tenemos acá, que es aproximadamente 6,85, se aproxima a 7 voltios, y ya tenemos todos los LEDs encendidos. Entonces, las fórmulas que utilizamos acá fue: calculamos lo que es la parte de la ganancia, que es el voltaje máximo obtenido, ¿sí? O que el voltaje de salida, que van a ser los 7 voltios, dividido en 1,5, que es el voltaje de entrada, y vamos a tener una ganancia de 4,66. Y para poder calcular la resistencia de ganancia, que en este caso la resistencia de ganancia es la que tengo acá como R2, entonces dijimos que va a ser igual a 49,4 dividido la ganancia, y todo eso le restamos 1 y pues nos da una resistencia de 9,6 kiloohmios, que en este caso pues yo la coloqué acá aproximadamente, perdón, de 9 kiloohmios.
Entonces este es el funcionamiento, digamos, de los dos circuitos. Como podemos ver, ambos circuitos están funcionando pues dado por la guía. Espero pues haber sido muy claro. Quedo atento a sus comentarios, tutor y compañeros. Muchas gracias.